Profesora Sí. Crespo, buen día, bienvenida. Buenos días, gracias. Muchas gracias. Impactante esto de Francia, ¿no? Sí, horrible. Horrible y ha ocurrido en otras Olimpiadas. Me acuerdo de las Olimpiadas del 72 que eso fue gravísimo cuando un grupo terrorista asesinó a atletas israelíes. De verdad que debemos encontrar un momento de tener pausa, de poder entendernos. Y por eso hacía la meditación me gustó el mensaje de Paulette. Pero con usted vamos a hablar de educación. Y aunque parezca mentira, la primera noticia que le presentamos el día de hoy tiene que ver con educación y con cultura. Porque el anuncio que hizo el alcalde Mayer Mizrachi ayer a mí me gustó. La ciudad que brilla, pero la ciudad la tenemos que hacer brillar entre todos. Buen ejemplo es que se sembraron unos plantones hace unos días, y este fin de semana nada más había gente pasándole los carros encima a los Sí, plantones, ¿no? horrible. No, Entonces ahí increíble. es donde nuestra cultura, nuestra educación como ciudadanos, nuestra mentalidad, ese chip tiene que cambiar, profesora, ¿no le parece? Definitivamente, nosotros tenemos que trabajar actitud en el estudiante, actitud en el padre de familia de ese estudiante, porque si no, nosotros vamos a seguir replicando los mismos malos hábitos que vienen de todas partes. Pero nosotros en la educación nos hemos dedicado más a la academia que a la parte actitudinal, ¿no? A lo cognitivo, pero la parte actitudinal queda de lado. Usted ve las escuelas afuera, la gente comiendo, tirando las cosas, pero ve algunas escuelas preciosas, bien cuidadas. Usted va a Chiriquí y va a encontrar escuelas extremadamente cuidadas. Usted ve escuelas en Colón, la de Jatuncillo, preciosas, y va a encontrar escuelas en Panamá también, pero algunas... Usted sabe que ahí mismo donde está la parada, que ellos están esperando los autobuses, está el poco de cuestiones de paleta, eso es cultura que se tiene que lograr a través de la educación. ¿Y cómo lo logramos? Porque esto comienza en casa, fíjese. Hace unos días cuando veíamos cómo algunas oficinas públicas eran un verdadero chiquero, yo me decía, ¿cómo había funcionarios allí? ¿Cómo había seres humanos trabajando allí? Yo me preguntaba si la persona que estaba a cargo de esa oficina tenía su casa en la misma condición, o si el funcionario que vivía también en ese tiradero tendría su casa en esa... Mira las preguntas que yo me hacía, porque al final esto comienza en casa. Pero es porque nadie hace un alto para decir, mira, las condiciones que yo necesito aquí son estas. Un buen director con un buen equipo, usted le pone una escuela con unos estudiantes respetuosos que dan los buenos días. Usted entraba al cantón y le decían buenos días, profesora, esto y el otro. Hay escuelas que usted entra y usted, por más que diga buenos días, la gente ni siquiera le contesta. Están comiendo, están hablando con la boca llena. Es una pérdida de valores en la parte actitudinal que tenemos que trabajar desde el día 1. Fíjese, y esa parte actitudinal, en algo tan básico como la comunicación, yo siempre le digo a mi esposa que yo tengo, gracias a Dios, la habilidad de poder hacer varias cosas a la vez. Como periodistas, nosotros estamos escuchando, estamos tomando nota y estamos pensando en la repregunta de lo que está diciendo la fuente, ¿no? Entonces, a mí se me ha pegado la mala costumbre de estar pegado al celular aunque esté conversando con otro. ¡Qué feo es eso! ¡Qué feo es eso! Hasta en eso también hemos roto la comunicación y la cultura, profesora, y hago mea culpa yo. Pero claro que sí, fíjese, el año pasado yo estaba desayunando el Día de la Madre con mi hija. Al lado había una mesa donde los dos hijos estaban compartiendo con su mamá. Ninguno le ponía cuidado. La única que no estaba viendo el celular era la mamá. Imagínense a dónde hemos llegado, pero fíjense que parece traído de los cabellos el tema, pero no, porque siento que esa comunicación hogar-escuela de alguna manera se restaura con algo que la ministra de Educación dijo, vuelve la escuela para padres, y eso a mí me sonó a música. Profesora, usted conoce del tema. La escuela para padres, desde que se implementó, empezó el cambio de actitud de ellos hacia sus hijos, pero quienes debían ir no iban. O sea, estaban los que estaban en una conducta intermedia, pero los que verdaderamente necesitaban, que eran los de pegar para corregir, insultar para corregir, descuidar la parte de estudios, eso no asistía a la escuela para padres. O sea, era un mínimo que fue creciendo, pero había que arrastrar a aquellos que realmente necesitaban cambiar de actitud. Ahora, como le está tocando el bolsillo, porque tiene que ver con el paseo y todo lo demás, ese órgano es muy sensible, el bolsillo, así que de pronto esto los mueve a acudir, ¿no le parece? Puede ser que la beca se le entregue solo a los padres que van a reunión y no a la entrega, porque
Si ellos van a la entrega nada más, entregan firmas, escuchan ahí por escuchar, se perdió una actividad que puede pegar fuerte en la formación de ellos. Porque fíjese, a mí no me gusta eso de que todo tiempo pasado fue mejor. Estos son estos tiempos y tiene muchas cosas buenas. Pero yo recuerdo que había un nexo entre la gente y la escuela. Y yo me crié, en parte de mi niñez fue en el Valle de San Isidro. Y la misma gente, los vecinos cuidaban. Es más, había de pronto un loco que se metía y robaba algo y eso aparecía, porque los propios vecinos se encargaban de rescatar porque era la escuela de la comunidad. Era como un tesoro que cuidaba la comunidad. Y eso yo sí siento que tenemos tenemos que encontrar un mecanismo, profesor. Eso se ve mucho en el interior. El padre de familia ayuda a limpiar el césped, limpia paredes, los estudiantes limpian sus bancas, las lijan, las arreglan, porque es como un cambio cultural que uno encuentra. A mí me encanta ir al interior, porque el trabajo mío me hace ir a diferentes centros. Y a usted le encantaría hablar con esos directores de las escuelas primarias. Ellos están en el detalle, el cuidado y todo. Acá también hay muchas escuelas, pero la mayoría que usted ve el monte, nadie le da por organizar a los padres de familia. Mira, no tengo partida, pero ayúdame, vamos a hacer una junta aquí, un grupo. Yo, en la escuela que yo dirigía, que estaba hecha leña, yo le decía, vamos, yo les hago un sancocho y vamos a participar. Usted de esa manera pone una escuela como un palacio de Malaquita. Mire, profesora, es que los que hacían eso antes eran los propios padres de familia. Me creo que se hacían días familiares. Sí, exacto. Es más, antes que comenzara las clases, los estudiantes íbamos y lijábamos nuestra silla y eso te da un sentido de pertenencia. Como te costaba, ya tú no ibas a estar maltratando esa silla, tú la cuidabas porque te había costado lijarla, pintarla. Pero las generaciones cambian. Hay cosas que políticamente no se toman como correctas ahora, ¿no? Pero sí siento que existe la posibilidad de rescatar eso y de volverlo a hacer. Porque ese sentido de pertenencia no se puede desperdiciar si no seguimos tirando millones y millones y millones en la educación y no vamos a ver los resultados. Esto solamente en lo material, ni qué decir de lo intelectual. Sí, mire, a la educación se le ha subido el presupuesto, que en muchos años no se llegaba a la norma de darle al presupuesto una cantidad que le permitiera hacer, mejorar. Pero ¿qué pasa cuando usted inclina la balanza en salarios de diferentes tipos de funcionarios, además de docentes? Que usted va dejando de darle mantenimiento cuando las normas también le impiden actuar rápidamente a que el director pueda actuar con mayor libertad en los contratos, cuando todo lo que significa trabajar con la Contraloría es tan restrictivo que usted termina el año y tiene partidas sin ejecutar. Entonces, los padres de familia intervienen para colaborar, pero su colaboración es más bien física, el aporte físico. Pero para la compra de materiales, para mantenimiento, cerrar una grieta o rellenar un área, cambiar servicios, pues el padre de familia allí está impedido, porque procede de hogares humildes. Entonces, falta agilizar ese movimiento de las partidas, que creo que lo que va a hacer la ministra tiene planeado es darle mayor protagonismo a los directores en conjunto con los padres de familia, comunidad educativa. Pero sí hay que cambiar una serie de normas para poder trabajar. Hombre, y de verdad que hay que hacerlo porque recuerdo que el gobierno que se acaba de ir decía, pero es que ahí hay 80 millones. Es como si no quisieran usar los 80 millones, pero es que tocar los 80 millones... Hombre, más fácil ir va a Panamá a la luna que tocar esos 80 millones. Claro, usted tiene tantos pasos burocráticos que hacer que le llega a diciembre y usted no ha podido ejecutar el presupuesto en su 100%. Usted queda en el 80, el 85 y todo eso regresa al fondo del Estado. Entonces no es que la escuela lo va a guardar para el otro año. Entonces las ejecuciones quedan por debajo de lo esperado. Otro aspecto es que las escuelas son... ¿Qué decirle? No hay una norma precisa para exigir la calidad de los materiales que usan. Usted puede poner una puerta de servicio, que es igual a la de una casa. En la casa se abre 3 veces al día, 4. En la escuela es... Acá tiene que aguantar chiquillo todo el día. Claro, entonces ese acabose que se forma con la calidad con que se entrega un trabajo, aparentemente visualmente usted lo ve perfecto, pero al cabo de un año usted ve las puertas caídas, las bancas en una torre, no sé si ha visto las fotografías
de la cantidad de bancas que se pierden. Pero profesora, se suponía que estas cosas pasaban porque el ministerio era muy grande y que un ministro no podía estar en tantas cosas y que los directores regionales tampoco. Y bueno, vamos a crear 2 viceministerios. Y No, se creó hay 3. Sí, y después se aumentó a 3. Y que el de infraestructura para que no nos dieran escuelas que se construían muy bonitas y que al año ya eran un desastre. Pero la historia ha seguido siendo la misma, profesora. Sí, sí. ¿Cómo lo cambiamos? La verdad, bueno, hay que hacer una planificación por prioridades. Cuando usted establece prioridades, usted puede avanzar con eso. Pero si usted trabaja con la gente que le cierra calle, que es por acá, cuando usted va a ver por allá, por las comarcas, que no pueden cerrar calles, sino un río será, o tienen que bajar y desgastarse para... Entonces usted va a reparar lo que le incomoda en este momento. Hay que hacer una planificación por prioridades y creo que la ministra la está haciendo y consultando con las comunidades, que es lo importante. Si no, esas escuelas van a quedar desbaratadas. Ahora que usted dice comunidades, mire, el nombramiento de Lucy Molinar, la retroalimentación que yo recibí fue en 2 vías. A mí me llamaron muchos docentes, maestros, profesores, contentos. Pero también tuve comunicación con dirigentes magisteriales que no estaban contentos. Usted que conoce bien este sistema educativo y qué sé yo, ha estado dentro del monstruo, como decía Martí, ¿por qué se dan reacciones tan disímiles ante el nombramiento de una ministra en un cuerpo que, no sé, yo sé que a uno le cae bien y mal a gente, eso es normal, pero le decían a uno cosas que eran como 2 mundos distintos, o sea, los que reaccionaban en positivo y contentos, incluso grupos de padres de familia, también debo incorporar ahora que hago memoria, contentos porque Lucy había sido nombrada, pero la dirigencia no tenía... No recuerdo ninguno de los dirigentes que me haya dicho algo bonito. Todos tenían de que vamos a ver cómo nos va. Vamos a decir, y si viene con tal cosa, le vamos a hacer tal. Yo me quedaba ahí que reacciones totalmente diferentes. ¿Por qué? ¿Cuál es su análisis? Esa es una pregunta difícil, ¿eh? Mire, los dirigentes, que son muchísimos por la cantidad de asociaciones que hay. ¿Cuántas hay? Hay más de 20. Sí, ¿Tantas? diferentes, porque de repente usted va a ver las que son tradicionales, Sí. Asociación de Maestros Herreranos, el Magisterio Panameño Unido, la SOPROF, etcétera. Pero van creándose más, van creándose gremios de directores, de supervisores, de todo eso. Los auténticos de los auténticos, es una cosa tremenda. Sí, de todo eso. Continúe, disculpe que le he interrumpido. No, está bien. Pero el manejo con ellos es que cuando ellos se ponen como un bloque, el primer intento que hay es el amenazo de que, bueno, vamos a hacer un paro. Usted va a ver que si usted hace un cálculo de la cantidad de paros en diferentes puntos que hay, el que pierde es el estudiante. Entonces, cuando tú le hablas de que, bueno, vamos a suponer los salarios, como se hizo hace un par de años, casualmente con la ministra Molinar, y también anteriormente, en ese momento era ministro el doctor Cañizales, viene un problema enorme porque el docente no quiere que le descuenten. Usted sabe que cualquier gremio le descuentan y después ven si ajustan los tiempos y devuelven. Sí. Entonces, allí se forma el primer tranque. Me descuentas y entonces se aprieta la negociación. Y yo creo que los docentes tienen también que ir con una mentalidad de diálogo y no imponer un plan o llevar un plan y decir, esta es nuestra planificación y este es nuestro plan de trabajo. Porque entonces usted no dialoga. Usted tiene que escuchar del otro lado, tiene que escuchar a los otros, al resto de los docentes que no están de acuerdo con los agremiados, o a los padres de familia, o a las autoridades, que las autoridades son el ente rector de educación. Entonces, usted no puede trancarse solamente o con salario o con condiciones, porque a veces las exigencias van más allá de las posibilidades de un ministro de decir una medida que sea. A los docentes con el manejo del presidente en ese momento y de Lucy Molinar, Sí. fueron $900 de aumento decretado. A ningún gremio en este país le aumentan $900 en tiempo corto. Oiga, a nadie. O sea, todo es, te aumento, pero tienes esta tarea, tienes que cumplir aquello. Este fue un aumento. Ahora, ahí tenemos que también sincerarnos. El salario que tenían nuestros docentes era un salario de pena. Claro, claro. Y yo creo que incluso los que ganan
no necesariamente es el mejor salario. Como sociedad debemos aspirar a que ganen más, pero la sociedad merece más como retribución del trabajo del docente. Es mi opinión. Claro, pero miren, si se viera un aumento en la calidad del rendimiento de los estudiantes, ni siquiera hablemos de las pruebas internacionales que hemos pasado vergüenza en cantidad. Las pruebas nacionales, nosotros tenemos ahí una serie de deficiencias, debilidades que durante años se vienen manteniendo. Entonces quiere decir que el salario no fue lo que ayudó a mejorar la calidad. La condición de las escuelas tampoco ayudó a mejorar la calidad, porque hay centros educativos inmensos, de unos 10 años para acá, 14, preciosos, grandes, y no se nota en el país, que se dispara la calidad y tú dices, mira, cómo estábamos y cómo estamos. Y la curva es casi igual. Nos dicen, y perdone que salte... No, venga, es que me interesa lo que estás diciendo. Nosotros decimos, pero mira, PISA, subimos un poquito, pero es que subimos, ¿por qué? Porque 2 países entraron por primera vez. Sí. Entonces, Panamá no es que mejoró, realmente. Aumentaron la cantidad de países, mejoraron. Y Panamá volvió, si usted ve, las reacciones son los que no habían entrado. Mire, nosotros trabajamos en los medios de comunicación ver sus resultados, y es con medidas. Claro. Y ese resultado es a diario, no es que nos reunimos en un mes, o en un bimestre, o en un año, es resultados, porque a nosotros o nos ven o nos escuchan. Y nuestro trabajo, si no es visto y no es escuchado, no estamos haciendo nada, ¿verdad? Entonces, esto funciona de esa manera. Educación es el área donde más debemos medirnos. Por eso cuando me dicen, no, me salgo de PISA, yo me quedo. Entonces, ¿cómo nos medimos internacionalmente? Entonces, y cuando nos medimos, escuchamos explicaciones que son consuelo de tonto. Oye, si estamos mal, y la medición es para ver cómo mejoramos, ¿no? Dije, es que salimos mejor que el año pasado. No, déjate de cosas. 1 puntito, 2 puntitos, subir 2 escaños, es seguir ahí abajo, seguir en el fondo. Entonces, es un tema en el que siento que a veces la realidad nos golpea tan fuerte que estamos como en negación, y la negación es, o no nos midamos, o no importa lo mal que salgamos, tenemos que decir que estamos bien. O sea, no logro tocar tierra con estas mediciones, y qué es lo que debemos hacer al fin y al cabo. ¿Qué piensa usted? Yo de las pruebas PISA le voy a decir lo siguiente. La primera vez que Panamá entró a las pruebas PISA, estaba el doctor Cañizales, yo le decía que yo podía anotarle en un sobre cerrado cómo íbamos a salir. Era predictivo. Y cerramos el sobre y lo abríamos cuando daban los resultados, 3 años después. Y era lo que yo decía. ¿Por qué? Le digo, porque si nosotros enseñamos con las mismas metodologías y ponemos el mismo estilo de exámenes, los resultados van a ser igualitos, porque estamos trabajando con memorización, y las pruebas PISA son para análisis. A usted le dan un párrafo para que usted analice, y nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de pruebas. Entonces tenemos que hacer el salto, hacer al niño pensar para entonces ir a las pruebas. Correcto, tenemos que cambiar la forma de enseñar también. Usted no puede ser simplemente la persona que le dice al estudiante todo y él se aprende un cuestionario y ¡pam! Eso es lo que va a replicar, porque nunca mejoraremos resultados. Los países ya están hacia el análisis, llevar a ese estudiante a que observe, a que experimente, analice, construya, y él va construyendo conocimiento. Entonces, si seguimos en las pruebas, lo que usted me está diciendo es que vamos a seguir lamiéndonos las heridas, o sea, es mejor salir. Sí, porque tenemos que hacer un trabajo con el docente de modificación de las estrategias metodológicas, de las estrategias didácticas para enseñar. Le compro la idea, pero tenemos que buscar la forma de medirnos y de avanzar. Nosotros podemos hacer pruebas nacionales y medir antes de entrar a una prueba internacional, ver cómo se diseñan esas pruebas. Ellos liberan los reactivos, liberan pruebas para que usted vea la estructura, pero nosotros no trabajamos con eso y nos seguimos metiendo pasando vergüenza. Los primeros pasos que ha dado la ministra de Educación, que usted conoce muy bien, conoce su carácter, conoce su talante, en fin, ¿qué criterio le merecen? Yo pienso que sí va bien enfocada, tiene planes futuristas, porque ya empezó a hacer, digamos, el área de español para que integren grupos, para que redacten, para que lean, porque la lectura está ligada al aprendizaje directamente, ¿no? Clubes de áreas de ciencias, que son núcleos de docentes que van a organizar cómo va a trabajar ese área científica, cómo va a trabajar matemática, que es un problema en las pruebas de PISA.
horribles, es de los peores el área de matemáticas. Entonces, con esos grupos que ella está integrando, yo pienso que se pueden hacer actividades que realmente peguen al país, no a los centros de aquí, sino a todos, porque las tiene por todos lados. Ahora, independientemente de nuestra calidad de educación, hay buenas noticias, ¿no? Aquí nosotros hace unos, creo que en 2 o 3 ocasiones han venido aquí estos niños que hacen el cálculo aritmético mental, que a mí me sorprenden, porque yo trato de hacerlo con la calculadora y me ganan, lo hacen más rápido. Y la mejor prueba es cómo nos fue en España, ¿no? Wow, más de 40 trofeos nos trajimos. Y de verdad, ayer le veíamos las caritas, ¿no? Y uno se contagia, uno dice, ¿estas excepciones cómo surgen? ¿Qué es lo que pasa? ¿O por qué no copiamos de esos métodos para que todo el país se contagie? No sé, porque esos son buenos ejemplos de que algo estamos haciendo bien. Otra pregunta difícil es esa, porque cuando usted prepara a un grupito de personas, tiene muchas más posibilidades de éxito que si usted trata de preparar globalmente. Pero eso que usted sugiere es lo que es. Después que usted ve que esa mecánica que se usó con esos estudiantes fue tremendamente exitosa y nos disparamos internacionalmente, entonces usted tiene que trabajar con capacitar a los docentes de esas áreas para que empiecen a desarrollar ese tipo de estrategias. Hombre, pero aquí se premia, sí, se halaga, sí, pero murió la vida. La educación dual que tanto hablamos, tenemos que meterle el hombro. Yo no sé, yo puedo estar equivocado, pero mi concepción en educación es que en Panamá estamos acostumbrados a que los padres de familia señalan a los docentes porque lo hacen mal. Los docentes señalan al ministerio, todos andamos con el dedo levantado. Señalan al Ministerio de Educación porque le está haciendo mal. El Ministerio de Educación señala a los gremios porque no sé qué, y la mano política. O sea, vivimos señalando a los demás en vez de pensar, ¿qué puedo hacer yo para que la educación mejore como padre? ¿Qué puedo hacer yo como docente para que la educación mejore? ¿Qué puedo hacer yo como ministro para que la educación sea mejor? Para viabilizarle y facilitarle la educación y todo el proceso tanto a los estudiantes, pensando primero en estudiantes, a los padres, a los docentes, qué sé yo. Siento que eso nos hace falta, pensar en qué puedo hacer yo, mirarnos el ombligo un poquito, ¿no le parece? Sí, claro que sí, pero mire, para mi concepto, mi experiencia, el principal elemento de la educación, de la formación es el docente, porque el padre de familia, ¿cuántas horas ve al docente, al estudiante, al niño? Cuando se va para trabajar, ya el chiquillo se va para la escuela. Cuando regresa de trabajar, está a punto de dormir. Pero el docente no, el docente lo ve todas las primeras horas del día o todas las horas de la tarde según el turno. Ese niño pertenece al sistema educativo, mínimo de 5 o 6 horas diarias. Entonces ahí es donde el docente tiene que trabajar, donde los orientadores, donde los gabinetes psicopedagógicos tienen que trabajar. El padre, lógicamente, que es el apoyo pero decimos, bueno, el padre de familia es el principal formador. Él tuvo su momento, que es cuando el niño está pequeño, pero después casi no lo ve. Usted se va de la casa y ellos están yéndose. Usted regresa a la casa y ellos van a dormir. Pero fíjese, ahí donde yo digo que cada uno de nosotros tiene que ver qué hace, qué milla extra puede dar. A mí me impresionó cuando hice un reportaje de los tranques hacia el oeste. Era una madre de familia soltera. Ella cargaba con sus 2 hijos. Se levantaba a las 3 de la madrugada y me tocó convivir con ella todo el día, ¿no? Y se iba a las 3 de la madrugada, ya dejaba la comida de los niños listos, qué sé yo, para que ellos se fueran a la escuela, qué sé yo, todo bien armado. Pero lo que me sorprendió es que tan pronto ella se subía al bus para ir hacia la Chorrera, una barriada allá en la Chorrera, ella iba hablando con los niños. Fíjese cómo la comunica. Usted puede usar el chat para ponerse a oír música, para estar en scroll ahí en las redes sociales, pero esta madre de familia no. Y se notaba que la comunicación era fluida y ella le preguntaba, ¿cómo te fue en la escuela? Y la tarea de ayer, y cómo no sé qué. Y ese fue un comunicarse durante todo el trayecto. Sí, ella tenía poquito tiempo para verlo, pero le sacaba el jugo a ese trayecto en el bus para que sus hijos fueran mejores estudiantes. Eso a mí me impactó. ¿Y qué niño más educado? Buenas noches, gracias. O sea, ese saludo, esos modales de lo que hablamos al principio, ¿no? Entonces, por eso le insisto, sí, es verdad, el docente tiene que hacer más. Y claro que tenemos hay una deuda allí, y que hay excelentísimos docentes y dispuestos a darle la milla extra. Yo lo digo porque yo tengo un hermano que es docente y veo cómo se desvive por los estudiantes y cómo va más allá del horario de atención. Pero siento que todos tenemos que hacer algo más.
todos. Sí, además que nosotros tenemos que crear actividades extracurriculares donde el niño se integre, sobre todo el niño, que es la base, se integre a actividades culturales, más que simplemente salir a las 12 y pico, cogen sus buses y van. Ahí está el deporte, está la música, está la lectura, está la formación científica. Pequeños clubes que usted puede hacer en horarios contrarios con estudiantes, con docentes que sacrifiquen algo de tiempo, pero el docente generalmente trabaja en la privada, en la pública. Oye, y trabaja con una actitud en la privada, muchos de ellos distinta a la que tienen en la pública, eso hay que decirlo. Y es una de las cosas en las que tenemos que sincerarnos, profesora, ¿no le parece? Sí, yo una vez hice un estudio, estaba trabajando con un grupo en la universidad de las asistencias de los docentes en la educación particular o privada y la asistencia de los docentes en las escuelas oficiales. Y era un contraste increíble. El docente en la escuela oficial tenía un promedio, en ese momento, pues hace como 8 años, tenía un promedio de que de los 15 días a 18 que uno tiene en el año, usaba 10 o 12. Acá en la particular usaba 1 o 2 en el año. Entonces ese ausentismo, y la escuela particular le ponía alguien que los atendiera. Acá no se puede, no se cuenta con docentes que puedan atender. Profesora, gracias. Buena esta conversa, me gustó, aunque yo tengo café y usted no. Yo dije que las tazas tenían que tener algo, la suya no tiene nada, ¿no? Le ofrezco disculpas, pero ahí la mía sí tiene. Y que ese café que me tomo yo, pues me lo tomo en su nombre. Pero qué buena esta conversa, porque sabe que al final se trata de un compromiso que el país tiene con el presente y el futuro. Ya el pasado pasó. Lo que no hemos hecho bien, no lo hemos hecho bien, pues, pero tiene que llegar un momento en que ya decidamos nuestro presente y nuestro futuro tiene que ser diferente. Y en eso de que cada uno, a propósito de la actitud y de que la política debe salir de la educación, yo también siento que la gremiocracia tiene que salir de la educación. Y si sale algo, que sea algo en positivo para el estudiante. Hombre, si yo voy a protestar este año, hombre, tengo que ser tan creativo que yo impacte al país sin dañar al estudiante. Y olvidarnos del eslogan de que un educador que protesta también está educando. Eso es mentira. Usted está malográndole la vida a un joven, hombre. Tenemos que sincerarnos. Y fíjese que aquí nos sinceramos diciendo en qué falla la autoridad, en qué fallamos los padres. Pero, hombre, los docentes de los gremios también tienen en algún momento que sincerarse, que hay cosas que están haciendo en la educación pública que no le están ayudando a ese pueblo que dicen defender. Mientras no nos sinceremos, estamos en negación, seguiremos por el camino que vamos y al desear que las cosas cambien. Gracias por todas estas ideas vertidas esta mañana y esta conversa.